Gracias por estar con nosotros en el programa Fortaleciendo nuestra Fe, buscando ser animados y edificados a través de la palabra de Dios. Hoy estamos en la entrega número 8 de nuestra serie relacionada con el nuevo coronavirus. Vamos a continuar con la segunda parte en nuestro propósito de contestar la difícil pregunta: ¿debemos dejar de reunirnos por causa de la pandemia del coronavirus? El día de ayer discutíamos la complejidad de la situación que atravesamos todos, tanto miembros como pastores, para resolver esta pregunta. Y dejamos en claro que necesitamos demostrar, todos y cada uno de manera personal, las virtudes cristianas de la humildad, el sacrificio y la paciencia para poder sentarnos a discutir y tomar las difíciles decisiones que se deben realizar. Por nuestra parte, en Fortaleciendo nuestra Fe, nuestra postura es que las reuniones físicas deben reanudarse hasta que el semáforo epidemiológico de la región, no del estado del país, sino de la región, esté en fase amarilla o verde. Esto implica que las variables epidemiológicas más importantes, como el número de contagios y el porcentaje de ocupación de hospitales, de camas, de internados y de cuidados intensivos, estén todas estas variables con una tendencia a la baja. Sin embargo, también reconocemos que cada pastor y cada iglesia tiene el derecho de tomar las decisiones que mejor crean convenientes, según su situación en particular. La independencia de cada iglesia es clara en las propias Escrituras. Como hemos dicho, nuestro propósito no es tener un debate, ni provocar división en el cuerpo de Cristo. Si usted no está de acuerdo en lo que ha escuchado, o con las razones que a continuación vamos a describir de por qué no debemos de reunirnos, usted está en todo su derecho de no estar de acuerdo. Para cualquiera que lo desee, creemos que es posible sentarnos a tener una conversación cristiana, madura e informada, respetando el derecho de otros de tener diferentes opiniones, pero no deseando nunca la controversia ni la división. Así que, con esto en mente, aquí listamos 4 razones por las cuales proponemos el no reunirnos físicamente en un templo. Número 1. Porque el coronavirus es real. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es real. La enfermedad COVID-19 que causa es real. Es una enfermedad con alta capacidad de contagio, aún antes de manifestar síntomas, y con un tiempo de evolución rápido de aproximadamente 14 días, ya sea para sanar o para fallecer. Es probable que ya hayas escuchado esto mucho y que sigas siendo escéptico. Tal vez creas que no exista, o que sea un invento del gobierno. Tal vez creas que incluso es parte de una elaborada conspiración mundial. Por mi parte, te pido que consideres 2 razones por las cuales el coronavirus es real. Primero, porque los expertos lo dicen. Hay expertos en toda área y en toda labor. Si necesitas un mueble, vas con un carpintero. Si deseas construir una casa, lo mejor es que le encargues el proyecto a un arquitecto. El pastor, por su experiencia, debe ser experto en la Biblia. ¿Por qué? Porque son expertos en el tema, ya que han dedicado tiempo y esfuerzo considerable para tratar de dominar su tema. Las autoridades de salud, así como los expertos en medicina, en universidades y centros de investigación, coinciden en su gran mayoría que el coronavirus es real y que el COVID-19 es una enfermedad terrible.
Si le crees al carpintero, al arquitecto o al pastor, ¿por qué no creerle al doctor? Cierto, no todos coinciden totalmente en todos y cada uno de los detalles. Pero déjame preguntarte algo. ¿En qué tema complicado todos los expertos coinciden totalmente en todo? Ninguno. Entonces, consideremos lo que los expertos nos dicen. Y en segundo lugar, el coronavirus es real porque el impacto en los sistemas de salud locales es real. Nosotros escribimos desde la comarca lagunera de Coahuila y Durango. Las estadísticas locales, así como testimonios de queridos hermanos, doctores y trabajadores de hospital, nos dicen una verdad terrible. Nuestros hospitales públicos y privados están cerca de saturarse. Los suministros, materiales y medicamentos para atender pacientes críticos están escaseando. Las camas disponibles y los ventiladores cada vez son menos. Si la tendencia sigue, dentro de muy poco, las personas empezarán a morir, porque no habrá espacio en los hospitales para atenderlos. Tal vez en tu región o comunidad en particular, el COVID-19 aún no es un problema. Yo te sugiero que te tomes el tiempo de contactar a algún hermano en Cristo que sea doctor, enfermera o trabajador de hospital, que te platique su experiencia en estos hospitales. Considera su relato para que tomes conciencia de lo que está sucediendo fuera de tu entorno y de tu casa, lo que está sucediendo en los hospitales. Y por cierto, negar que existe el coronavirus no va a cambiar la realidad. El SARS-CoV-2 existe. Razón número 2 para dejar de congregarnos temporalmente, por causa de las autoridades. Romanos 13 del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios creó al gobierno como una institución, así como creó la familia, el matrimonio y la iglesia. En este pasaje es claro que debemos someternos y obedecer al gobierno, porque no hay autoridad que no venga sino de parte de Dios. Es cierto, hay autoridades que han sido corrompidas por el pecado y Satanás, como también hay matrimonios, familias e iglesias que han sido afectados por el pecado. Algunos hermanos creen en la desobediencia civil hacia el mandato de las autoridades con respecto a no reunirnos físicamente. Se citan textos como Hechos 5:29, donde Pedro y los apóstoles respondieron al Sanedrín y dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, recordando el mandato de Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ciertamente estos textos nos hablan de cómo responder al gobierno en situaciones en particular. La desobediencia al gobierno en la Biblia debe interpretarse en base a los principios bíblicos específicos del gobierno. Cuando el gobierno pida que nos dejemos de reunir por causa directa de nuestras creencias, por ejemplo, que prohíban el culto por causa de prohibir el cristianismo, en ese caso desobedecemos. Sin embargo, en cuanto a la pandemia por coronavirus, este no es el caso. La autoridad nos ha pedido dejar de reunirnos,
no porque quiera prohibir la iglesia o el cristianismo o predicar a Cristo libremente, sino por causa de un tema de salud pública. Por esta razón, debemos obedecer el mandato de no reunirnos físicamente. Una cosa más. Tal vez no estés de acuerdo con las decisiones de las autoridades. Sin embargo, eso no te da el derecho de burlarte, menospreciar o incluso maldecir al gobierno. ¿Por qué? Porque tú tienes una deuda de respeto y honra con la autoridad. El mismo pasaje de Romanos 13 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Así que expresa apropiadamente tu desacuerdo. No seas irrespetuoso con la autoridad. Razón número 3. Por el testimonio que damos como iglesia ante las autoridades y la población en general. La iglesia nunca ha tenido una buena reputación en este mundo, ya que no hay comunión entre Cristo y el mundo. Satanás, como el dictador de esta tierra, también presenta oposición espiritual a la iglesia. Las razones de esta oposición son morales y espirituales. Los principios de la palabra de Dios van en contra de las leyes pecaminosas de este mundo. Sin embargo, ciertamente tenemos la reputación de Cristo en nosotros. Llevamos el nombre de Jesús. Nuestra desobediencia debe ser por razones bíblicas únicamente, no por otro tipo de razones. Debemos de recordar que tanto gobierno como iglesia son instituciones de Dios, y en la medida de lo posible, ambas deben trabajar armoniosamente para lograr los propósitos de Dios para los cuales fueron creadas. Si el gobierno percibe que la iglesia desobedece por temas de salud, como vimos en el punto anterior, va a ser considerada rebelde y desobediente. Por otro lado, si hay un brote de coronavirus en tu iglesia, ¿qué crees que es lo que dirá el gobierno, los vecinos y los conocidos? Probablemente dirán que tuvieron en poco la salud de sus miembros, así como las indicaciones de las autoridades. Como iglesia, no debemos de ser considerados como desobedientes o rebeldes por este tema de salud tan delicado como es el coronavirus. Y razón número 4. Para cumplir el segundo grande mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las iglesias deben procurar el bienestar espiritual de los miembros, pero también el bienestar físico y de su salud. La vida humana es valiosa delante de Dios. Esa es la razón del 8º mandamiento en el Decálogo, que dice: no matarás. El respeto a la vida humana es algo importante delante de Dios. La enfermedad COVID-19 tiene un potencial destructivo para los débiles y enfermos. Hay una alta mortalidad en aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, 4 de cada 10 muertes tenían hipertensión. 4 de cada 10 fallecimientos tenían diabetes mellitus. Un paciente fallecido de cada 4 tenían sobrepeso u obesidad. También se han asociado otras enfermedades con menor incidencia en aquellos que han fallecido, como insuficiencia renal o enfermedades del corazón. Dado que la población mexicana es muy susceptible a estas 3 enfermedades: hipertensión, diabetes y obesidad, la población mexicana está en mayor riesgo
que las poblaciones de otras naciones. Además, las personas de la tercera edad también fallecen con frecuencia por coronavirus. Y debemos de notar que han fallecido y hay casos de pacientes jóvenes, sanos y sin ninguna enfermedad previa. De tal manera que nadie es totalmente inmune a la enfermedad. Así que, por causa de los enfermos y los débiles, es que debemos dejar de congregarnos. Cuidar a aquellos que tienen enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y obesidad, a los de la tercera edad, a los niños y a los embarazados. Proteger a este grupo de personas debe ser nuestra prioridad como creyentes. ¿De qué sirve que nos congreguemos si eso muy probablemente provocará enfermedad y muerte en nuestros miembros? Finalmente, quisiera dirigirme brevemente a aquellos que tienen fe de que el coronavirus no les afectará y que serán inmunes a la enfermedad. Que piensan que por lo mismo no están de acuerdo en dejar de reunirse. Aquellos que piensan que nosotros que pensamos u opinamos que no debemos de congregarnos, que tenemos poca fe. Tal vez tú seas de aquellos que tienen fe en que el coronavirus no te va a afectar y es bastante respetable. De hecho, yo pienso que tu fe es admirable. Pero quisiera preguntarte, ¿has pensado en los otros? El hecho de que nunca desarrolles síntomas no quiere decir que no puedas transmitir el coronavirus. Al contrario, ¿por qué no mostrar amor hacia el prójimo usando cubrebocas? ¿Has orado para que no solo seas inmune al virus, sino que también Dios obre para que no contagies a los demás? ¿Esperas que Dios obre milagrosamente en no enfermarte y no contagiar a otros, cuando tú puedes hacerlo simplemente con utilizar cubrebocas y lavado de manos constante? Por otro lado, tú tienes seguridad de que si mueres por COVID-19 vas al cielo y estás en lo correcto, pero ¿has pensado en aquellos incrédulos a los cuales puedes transmitir el coronavirus por tu descuido, que si fallecen por COVID-19 irán al infierno? A todos los hermanos les digo, ¿por qué no usar cubrebocas y lavado de manos constante, así como sana distancia, por causa de expresar amor a todos aquellos que están alrededor de ti? Así que seamos prácticos en este segundo gran mandamiento de amar al prójimo, en medio de esta pandemia que es real y terrible, mientras procuramos guardar un buen testimonio como iglesia y ser obedientes a las autoridades. Dios te bendiga.